Bienvenidos a un video más acerca del curso de electrostática. Continuando con el campo eléctrico, en esta ocasión tenemos el problema número 3 a resolver. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico en el punto P en el siguiente esquema? Tenemos dos cargas, una carga 1 negativa y una carga 2 positiva, el cual nos está pidiendo determinar la intensidad del campo eléctrico sobre este punto P. Tenemos del punto P a la carga 1 una distancia de 0,08 metros y desde la carga 2 al punto P una distancia de 0,12 metros. Y el ángulo que está formando respecto entre estas distancias, un ángulo de 51,2 grados. Analizando cada una de las cargas, primeramente se va a analizar que se tiene una carga de prueba en este punto P, una carga de prueba. Vamos a colocar carga de prueba positiva. Entonces, ¿qué es positiva? Las líneas de campo respecto a la carga 1, como es negativo, va a estar apuntando hacia adentro. Entonces dibujamos este vector campo eléctrico 1. Vector campo eléctrico 1 respecto a Y, ya que está yendo hacia la parte de arriba. También tenemos este otro vector analizando respecto a la carga 2 y al punto P, ya que es una carga de prueba positiva, entonces las líneas de campo eléctrico van a estar apuntando hacia afuera. Respecto a este punto, va a estar en este sentido este vector campo eléctrico número 2. Como se puede observar, que este vector campo eléctrico 2 tiene sus componentes, por ende va a tener su componente en Y, en este sentido, componente del campo, del campo eléctrico 2 en y también va a tener un componente del campo eléctrico 2 en X, en este sentido. Campo eléctrico 2 en X. Y ahí tenemos representado estos campos eléctricos respecto a este punto P. Vamos primeramente entonces a dibujar otro esquema por la parte de acá, para el literal A. Representamos en un diagrama de cuerpos libres. De este modo, existe un vector que está hacia arriba, que es el vector campo eléctrico 1 respecto a Y. También tenemos uno que se encuentra hacia la parte de abajo, que tiene campo eléctrico 2 respecto a Y, y también tenemos este campo eléctrico 2 respecto a X. Y tenemos este campo eléctrico, el módulo, vamos a representar el módulo del campo eléctrico 2. Hasta este punto aproximado, que es el módulo del campo eléctrico 2. Entonces tenemos que realizar el respectivo análisis para determinar las componentes de estos campos eléctricos 2. Primeramente, tenemos por ángulos internos alternos que este ángulo de acá va a tener 51,2 y tenemos un ángulo recto. Entonces nos interesa determinar este ángulo de acá, que vamos a anotar como el ángulo teta. Lo pasamos acá, este ángulo teta. Vamos a determinar
determinar el ángulo θ. El ángulo θ va a ser igual a todo este ángulo. Existe un ángulo recto que mide 90 grados menos 51,2. Realizamos las restas. 90 menos 51,2 da igual a 38,8. El ángulo θ entonces equivale a 38,8 grados. Y ya tenemos este ángulo, este valor de este ángulo. Con eso ya podemos determinar sus componentes. Literal B, vamos a determinar esas componentes. Vamos a determinar E sub 2 en Y y E sub 2 en X. E sub 2 en Y va a ser igual a la constante de proporcionalidad multiplicado por la A. Antes de nada tenemos que determinar este módulo de este vector, campo eléctrico sub 2. Entonces, para este apartado vamos a determinar eso primeramente. Luego, para determinar sus componentes. El módulo del campo eléctrico sub 2 va a ser igual a la constante que multiplica a la carga 2 sobre esa distancia que lo separa respecto al punto P, que es R2. Reemplazamos campo eléctrico 2. La constante equivale a 9 por 10 elevado a la 9 newtons por metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Todo esto multiplicado por la carga 2 de 9,45 por 10 elevado a la menos 6 coulombs. Y todo esto sobre esta distancia que equivale a 0,12 metros. Intensidad del campo 2, tomamos la calculadora y anotamos. Apartado R2 elevado al cuadrado. Entonces esto sería elevado al cuadrado. Esto me da como resultado 5,9 por 10 elevado a la 6 newtons sobre coulombs, eliminando estas unidades aplicando propiedades de las potencias. Metros cuadrados y coulombs con el otro coulomb de acá. Entonces ahí tenemos este módulo del campo eléctrico 2. Ahora sí tenemos que determinar, literal C, vamos a determinar o calcular E sub 2 en Y y E sub 2 en X, sus componentes. Entonces, como ya tenemos el ángulo, vamos a utilizar este ángulo de acá. E sub 2, primeramente en Y va a ser igual a multiplicar este módulo, el campo eléctrico 2, multiplicado, como estamos tratando de determinar de la componente Y, y tenemos el ángulo respecto a X. Entonces vamos a multiplicar por el seno de este ángulo θ. E sub 2Y es igual a E sub 2, que acabamos de encontrar, a 5,9 por 10 elevado a la 6 newtons por metros sobre coulombs, multiplicado por el seno del ángulo, que es igual a 38,8. Multiplicamos
y este resultado es igual a 3,7 tomando una cifra significativa por 10 elevado a las 6 newtons sobre coulombs. Y ya tenemos la componente 2 en Y. De la misma forma vamos a determinar la componente del campo eléctrico 2 para X. Y esto va a ser igual a E sub 2 multiplicado por el coseno de teta. 5,9 por 10 elevado a las 6 newtons sobre coulombs. Todo esto multiplicado por el coseno de 38,8 grados. Aplicamos y nos da como resultado, aplicando una cifra significativa, 4,6 por 10 elevado a las 6 newtons sobre coulombs. Una vez que ya tenemos estas componentes, vamos a determinar la componente del campo eléctrico 1 para Y. Por este mismo lado, paso de terminar E sub 1 para Y. Y esto va a ser igual a E sub 1 en Y, igual a, analizando en esta parte, la constante por la carga 1, todo esto sobre el radio sub 1 elevado al cuadrado. Reemplazamos 9 por 10 elevado a la 9 newtons por metros cuadrados sobre coulombs cuadrados, todo esto multiplicado por la carga 1, que equivale a 4,6 por 10 elevado a la menos 6 coulombs. Y todo esto sobre la distancia que lo separa de 0,08 metros elevado al cuadrado. Multiplicamos eso y nos da como resultado 6,5, aplicando una cifra significativa, 6,5 por 10 elevado a las 6 newtons sobre coulombs, eliminando las unidades de metros cuadrados y coulombs con coulombs. Y ya tenemos las componentes que necesitamos para realizar la sumatoria de componentes tanto en Y como en X. Analizando respecto a este punto P que tenemos en el diagrama de cuerpos libres, este punto P, donde teníamos una carga de prueba positiva, tenemos para el eje Y la carga, el campo eléctrico 2 y el campo eléctrico 1. Entonces, y para el eje X solamente existe el campo eléctrico 2 en X. Entonces ahí no tendremos que realizar la sumatoria. Solo vamos a realizar para el eje Y. Vamos por este lado. Como literal E, calcular el campo eléctrico resultante en Y. Y este campo eléctrico resultante en Y va a ser igual a la sumatoria de los campos en Y. Campo resultante en Y va a ser igual
tenemos dos E sub 1y más la suma algebraica E sub 2y. Reemplazamos E sub 1y, sabemos que está dirigiéndose hacia la parte de arriba, por lo tanto va a ser positivo. Entonces anotamos 6,5 por 10 elevado a las 6 newtons sobre coulombs. Y el otro más la suma algebraica más, pero tenemos que el campo eléctrico 2 en Y está dirigiéndose hacia la parte de abajo, entonces equivale a menos 3,7 por 10 elevado a las 6 newtons sobre coulombs. Campo eléctrico resultante en Y va a ser igual realizamos la diferencia 6,5 menos 3,7 y nos da como resultado 2,8 por 10 elevado a las 6 newtons sobre coulombs. Y allí tenemos la sumatoria del campo eléctrico en Y. Ahora lo que nos pide el ejercicio es determinar la intensidad total sobre este punto P. Para literal F, que vamos a hacer por acá, literal F, vamos a determinar la intensidad, es decir, intensidad total en el punto P. Para lo cual nos vamos a ayudar del teorema de Pitágoras, que si tenemos la hipotenusa, en este caso, que va a ser que lo que queremos determinar es la hipotenusa de de todos estos resultantes que acabamos de determinar, va a ser igual a campo eléctrico total, la raíz, todo esto, el campo eléctrico resultante en X elevado al cuadrado más el campo eléctrico resultante en Y elevado al cuadrado. Esto es igual, reemplazamos estos valores que tenemos, campo resultante en X, solo tenemos esta parte de acá que es positiva, y tenemos acá 4,6 por 10 elevado a la 6 newtons sobre coulombs elevado al cuadrado más el campo eléctrico resultante en Y que tenemos acá de 2,8 por 10 elevado a las 6 newtons sobre coulombs. Colocamos la raíz y colocamos en nuestra calculadora todo ese valor. Y esto nos da como resultado 5,38 por 10 elevado a las 6 newtons sobre coulombs, todo esto elevado, newton sobre coulombs. Y esto sería la respuesta que nos pide determinar acerca de la intensidad del campo eléctrico en este punto P. Como se puede observar o podemos graficar, sería de la siguiente manera. Este campo resultante pues
estaría en este sentido, ya que la sumatoria del campo eléctrico en Y es positivo, entonces va a estar dirigido hasta por este punto más o menos, y este campo resultante más o menos estaría desde acá hasta por este punto, graficando. Y este sería el campo eléctrico resultante. Este sería en vector, el cual su intensidad equivale a 5,38 por 10 elevado a las 6 newtons sobre coulombs. Y de esta manera se determina la intensidad de lo que nos pide el siguiente problema. Esto es todo por este video. No olviden suscribirse y darle me gusta.